Me gustaría que hiciéramos una declaratoria. Es importante que como hijos de Dios constantemente declaremos sobre nuestra vida y sobre nuestro entorno, ¿no? Así que repita conmigo: el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Por tanto, hablaré palabra de bendición, palabra de paz, de salud, de riqueza, de sabiduría, porque en mi boca está el milagro y yo lo voy a declarar. Amén. Denle un fuerte aplauso a esa palabra, a esa declaratoria. Si usted la cree, se va a hacer realidad. Amén. Fíjense que venía esta semana preguntándole a Dios, cuando mis pastores me dicen, mira, vas a la palabra el domingo. Yo me tuve que sentar por si acaso, se me bajaba la tensión. Pero a la vez, en cierta forma, sabía que no era con mi fuerza. Si Dios provocó y tomó esta decisión, porque delante de toda decisión del hombre está Dios detrás. Y más si viene de una cobertura, ¿no? Entonces le pedí a Dios, bueno, Señor, si tú quieres que dé esta palabra, entonces tú tienes que decirme qué quieres que le diga a tu pueblo. No vengo a hablar palabras de hombre, palabras humanas, sabiduría humana, sino que quiero hablar su palabra porque tiene más poder. Amén. Y me mostraba algo muy a la par de lo que estamos viviendo, de aquella profecía que fue declarada sobre nuestra casa acerca del reino, ¿verdad? En la que Casa de Oración está en un nuevo nivel de reino, pero no necesariamente todos estamos de una vez en el reino, no, tenemos que atravesar un proceso, un desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, mi pastor Axiler comentaba en una prédica acerca de los códigos, ¿verdad? Hablaba acerca de que esta Biblia, la palabra de Dios, es un manual, sí, pero también es un código. Es decir, cualquiera la puede leer, pero no cualquiera la puede descifrar. No cualquiera se le es revelado los misterios que aquí están escritos, ¿verdad? Entonces, se necesita discernimiento, hay que pedirle dirección a Dios y que nos muestre el significado de la palabra que estamos leyendo. Entonces, Dios me mostraba, ok, ya Casa de Oración está en un nivel de reino, pero hace falta que mi pueblo también llegue al reino. Y para llegar a un reino debemos aprender un lenguaje nuevo, un lenguaje de reino. Como cuando nosotros vamos a otro país hablando español, el castellano, y vamos, por ejemplo, a Francia, pues yo tengo que buscar la manera de aprender algo de francés, al menos las palabras más comunes. Por favor, gracias, y no es que vamos a llegar haciendo señas, o sea, no, tenemos que aprender un nuevo lenguaje, ¿verdad? Y si vamos a este reino al que Dios nos ha mostrado, tenemos que aprender a hablar en ese lenguaje, ¿no? Entonces, titulé esta prédica Código Fuente. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es eso código fuente? Bueno, yo se los voy a explicar. Si usted no sabe, yo se los voy a explicar porque aquí vinimos a aprender. Amén. Dígale al que está a su lado, no me distraigas. Presta atención y apaga tu teléfono. Acuérdense que cuando viene una palabra cargada de poder, cuando viene una revelación, cuando viene un mensaje de Dios, el enemigo no se va a quedar quieto, va a buscar la manera de distraerte para que no recibas tu bendición y le echas la culpa a Dios porque no la recibiste. Así que presta mucha atención. Titulé esta prédica Código Fuente. Es un término muy usado en mi profesión. En el 2009 salí egresado como ingeniero de sistemas, ¿verdad? Y desde ese momento prácticamente mi carrera consta de aprender nuevos lenguajes. Y cada día salen nuevos y mejorados lenguajes de programación para diseñar programas, páginas web, etc. Entonces, a ese lenguaje o a ese código se le llama código fuente. Amén. Entonces, para yo conocer, para yo poder crear algo, para yo poder diseñar algo o incluso arreglar algo, porque también existen bugs o errores en páginas que a veces los usuarios detectan, oye, este botón no funciona. A mí me pasa mucho con las páginas, por lo menos cuando voy a registrar a CanTV, nunca funciona el botón, no sé por qué, nunca me dice una alerta y eso me frustra. Y también hay algunos bancos dan unos errores que uno, ¿qué es esto? No entendí. Entonces,
ese tipo de errores he aprendido a solucionarlos en mi área. Y para poder solucionarlos necesito conocer el código fuente, el lenguaje con el que fue diseñado o escrito esa aplicación. Amén. Entonces, de la misma forma, ¿verdad? Para esta Biblia o este manual es un código en el que si tú aprendes este lenguaje y lo descifras, puedes hacer muchas cosas. Te vuelves invencible. Dios te muestra cosas que otros no pueden ver, porque aquí hay un poder, aunque tú no lo creas. Amén. Entonces, quiero compartir una pequeña anécdota para entrar en contexto. Fíjense que en 1770, el 4 de agosto, si mal no recuerdo, sí, el 4 de agosto de 1970, el capitán James Cook viaja, él es un inglés, él viaja a Australia y fueron los primeros colonizadores de esta tierra y se encuentran con los nativos. Entonces les llama la atención un animal que da saltos increíbles, parece un ratón gigante y guarda su cría en una bolsa en su vientre. Entonces ellos, wow, impresionados, ¿qué es ese animal? Le preguntan a unos nativos, ¿cómo se llama ese animal? Y los nativos le responden canguro. En ese idioma, bueno, así se quedó el animal, canguro. En inglés se dice kangaroo, nosotros le decimos canguro. Entonces, tiempo después se da cuenta de que no es que el animal se llame canguro, en realidad lo que el nativo estaba diciendo, no te entiendo, en su propia lengua. Y ellos pensaron que así se llamaba el animal. Entonces, ese pequeño error gramatical, lingüístico, también pasa hoy en día. A veces leemos la Biblia y no la leemos con detenimiento, no la leemos con discernimiento y podemos estar entendiendo algo muy diferente de lo que en realidad Dios te quiere enseñar. Entonces, fíjense, es necesario comprender bien un idioma, sobre todo cuando vamos a un nivel de reino, el lenguaje debemos comprenderlo muy bien para que no tengamos este tipo de problemas. ¿Amén? Entonces, fíjense algo, hay una película que me gusta mucho, se llama La Llegada. Me gusta porque cuando la vi por primera vez, me hizo recordar la Biblia. ¿Por qué? Aunque no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios, de hecho es de ciencia ficción, me llama la atención porque trata de la llegada de unos alienígenas a la Tierra y el ejército está buscando desesperadamente un intérprete o alguien que sepa de lengua, de lenguaje, porque necesitan comunicarse con ellos. De alguna forma debemos procurar la forma de entablar una comunicación con ese agente externo. Entonces contratan a una científica experta en lenguas y bueno, ella toma el trabajo con mucho nerviosismo y escepticismo y comienza a buscar la manera de cómo me voy a comunicar con alguien que no maneja ni siquiera el idioma, ni siquiera tiene en boca. Pero su experiencia le ayudó a tener herramientas, cómo entablar una comunicación, debe crear el lenguaje intermedio. Entonces me llama la atención porque ella lo primero que hace es enseñar las cosas básicas que nos enseñan en primaria, que les enseñan a los niños, es decir, pronombres, verbos, palabras comunes como casa. Para poder hacer una pregunta en un idioma extranjero, primero debo conocer o debo darme a entender la verdadera intención de la pregunta, ¿no? Y me llama la atención porque esta científica, cuando más se sumergía en el lenguaje del alienígena, su mente cambiaba, o sea, comenzaba a tener como visiones, ¿verdad? Visiones y ella no entendía qué le pasaba. Al principio yo pensaba que era por el cansancio o de repente se contaminó con algo en la nave, qué sé yo, pero a medida que ella se sumergía más en el lenguaje, comenzó a tener visiones del futuro. Veía a una niña y no entendía y se asustaba, pero ella no decía nada para que no la sacaran del proyecto. Luego entendió, ya avanzada la película, de que el lenguaje que estaba aprendiendo estaba transformando su mente y comenzaba a ver el futuro. Y me llama la atención porque inmediatamente cuando veo la película, no sé por qué, relacioné con la Biblia. Cuando leemos la palabra, nuestra mente cambia, se hacen nuevas conexiones y de hecho, científicamente se ha demostrado que cuando somos pequeños aprendemos un idioma
por imitación, o sea, vemos y escuchamos los sonidos de nuestros padres o de nuestros parientes y en consecuencia vamos aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos aprender, para aprender un lenguaje y un lenguaje de reino debemos aprender escuchando, escudriñando y conociendo la palabra. Hacemos asociaciones en un idioma y eso influencia la manera como nos sentimos, ¿verdad? También esto suele existir cuando aprendemos un nuevo idioma, cambia nuestra postura, incluso nuestro tono de voz, nuestras actitudes, nos volvemos más empáticos y también se ha demostrado que cuando aprendemos un nuevo idioma podemos ser más multitasking o multitarea, podemos hacer varias cosas a la vez, ya que cuando aprendes un nuevo lenguaje, nuevas conexiones se forman en tu cerebro. Aquí estoy haciendo una breve introducción, sé que parece un poco científico, ¿no? Un poco extraño, pero es como para entrar un poco en el calor de la palabra que Dios va a traer el día de hoy, ¿no? Entonces, fíjense algo, ¿qué es un lenguaje? Capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos o pensamientos por medio de la palabra. También es un conjunto de sonidos articulados con los que las personas manifiestan lo que piensan o lo que sienten. ¿Ven? Entonces, fíjense algo, todos conocemos que en el mundo hay 92 países o más, hay reinos también existentes aún, monarquías en la actualidad. Entonces, cada uno tiene su cultura, su lengua, su propio idioma, ¿verdad? Y en el mundo espiritual también pasa lo mismo. En el mundo espiritual hay al menos dos reinos muy opuestos, muy diferentes. Uno es el reino de las tinieblas, donde su lenguaje o su idioma es la murmuración, la queja, el pesimismo, la duda, el chisme, y un reino de la luz, o un reino de Dios, donde es totalmente opuesto. Ahí el lenguaje es la fe, la esperanza, el amor, el optimismo. Entonces, estamos hablando de dos reinos diferentes. Entonces, estamos acostumbrados, o sea, nacemos, aprendemos un nuevo lenguaje, pero este lenguaje se va corrompiendo a medida que vamos creciendo. Sobre todo en la escuela uno empieza a aprender groserías. Los niños ahorita es una cosa loca, pero ya de chiquitico dicen groserías. Entonces, poco a poco el lenguaje se va corrompiendo, ¿no? Pero lo mismo pasa en el mundo espiritual, ¿verdad? Estamos en un reino. O sea, ¿cuántos aquí se han quejado, han murmurado o han dicho algún chisme? ¿Yo nada más? Todos en algún momento hemos mentido, en algún momento hemos murmurado, en algún momento hemos hablado más de alguien, nos hemos quejado, sobre todo aquí en Venezuela, sobre todo en el interior, que se va la luz y uno... A mí me da mucha risa. Yo quiero mucho a mi hermana, pero lo digo para entrar un poco en la parte cómica, ¿no? Que cada vez que se va la luz, lo ponen en el grupo, se fue la luz, entonces todo eso, pura grosería, puro... ¿A quiénes les ha pasado? ¿Nada más a mí? Entonces, wow, entonces hay un choque porque, claro, yo no es que no diga grosería, no es que sea perfecto, caí del cielo, totalmente santo, no, pero lucho cada día por dejar esta vieja manera de ser, ¿no? Entonces hay un choque, ya como que tú te das cuenta, oye, se escucha como muy feo, ¿no? Esta expresión. Entonces, debemos abandonar el reino de las tinieblas para ingresar al reino de Dios, que es el reino de la luz. El viejo idioma debe ser abandonado, pues en el nuevo país, es decir, el nuevo reino en el que Dios nos está llevando, las cosas son muy distintas y las antiguas formas de expresión ocasionan problemas, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención esta palabra en Efesios 4:22. ¿Cuántos trajeron Biblia? Efesios 4:22, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, y dice así: por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Es decir, Pablo aquí nos insta a que debemos cambiar
nuestra antigua manera de vivir, como antes nos conducíamos. Si antes éramos groseros, yo era una persona que de 10 palabras, 9 eran groserías, altanero, o sea, arrogante, mi esposa diría todavía. Todas estas formas, Pablo nos dice que ya no vivamos conforme a ese viejo hombre, sino que más bien cambiemos completamente nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para ser como Él, para ser como Dios. Amén. Y me gusta mucho lo que dice en Efesios más adelante, en el verso 29, dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿Cuántos de nosotros hablamos y ayudamos al hermano a crecer espiritualmente? Diga la verdad. Sí, a veces se nos puede escapar, pero lo que no puede volverse es una norma que cuando hablemos destruyamos más de lo que edificamos. La Biblia dice aquí que debemos más bien ayudar a los demás a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Por nuestra forma de hablar. No de repente alguien nos escucha diciendo malas palabras. Esto lo que va a hacer es alejarlo más de Dios. Va a decir, no va a decir, oye, José Daniel está pasando por un proceso, yo sé que él lo está intentando. No, va a decir, oye, esos cristianos cada día, ay no, por eso es que yo no voy a la iglesia. Y la gente se argumenta por eso para no ir a la iglesia. ¿Usted imagina? Una locura, ¿verdad? Sigamos. Entonces, cuando nacemos en Cristo, es decir, cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Pasa algo muy particular, ¿verdad? Que nueva criatura somos, dice la palabra. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos perdona, nos redime y nueva criatura somos. Ya no podemos argumentarnos, pero es que yo nací así, es que yo soy amargado y por eso es que yo voy a seguir siendo amargado. No, es que Él nos hace nueva criatura. Por lo tanto, hay un choque de reinos. El antiguo reino, el viejo hombre y el nuevo hombre que intenta salir. Entonces, me llama la atención algo tremendo que me impactó mucho, ¿verdad? Que está en Génesis 25, 23. Fíjense que Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, prácticamente gemelos. Ahí estaba Jacob y estaba Esaú, en el vientre de Rebeca, ¿no? Y ella dice, para entrar en contexto, que desde el principio estaban peleando. O sea, es como 2 muchachos, Alejandro y Israel, eso viven peleando. Estos 2 vivían peleándose en la barriga, dicen las escrituras. Entonces ella le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? O sea, estos están peleándose en el vientre, imagínense. Y mira lo que le dice Dios. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos que se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Cómo es esto? El mayor servirá al menor. Porque normalmente es al revés. El mayor es el que toma la batuta, ¿no? Por ser el mayor. Pero en este caso Dios le dice, el mayor servirá al menor. Primero nace Esaú y luego nace Jacob. De hecho, casi que nacen pegados porque estaba agarrado así del talón, ¿no? Dice la escritura. Es decir, Dios me muestra aquí que en el seno en el vientre de Rebeca había una lucha de 2 reinos. Porque de hecho la palabra dice, 2 naciones hay en tu seno, se dividen desde tus entrañas y uno será más fuerte que el otro. Entonces, cuando somos nueva criatura, cuando aceptamos a Cristo, nuestra manera de vivir debe cambiar. Entonces hay una lucha entre mi antigua manera de ser y mi nueva manera, como debo comportarme como cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el mayor servirá al menor, porque ¿quién nació primero? Esaú, ¿verdad? Nació Esaú. Entonces, es el primer nacimiento, o la primera cultura, por así decirlo, nuestra primera manera de ser, cuando nacimos naturalmente. Pero cuando nacemos en Cristo, es nuestro segundo nacimiento espiritual, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces nace, es como análogamente compararlo con Jacob. Entonces el menor, o sea, el que nació de último, terminará dominando al mayor. ¿Por qué? Porque el espíritu debe estar sobre la carne, sobre nuestra antigua manera de ser. El espíritu debe estar sobre la carne, amén. Entonces hay un choque y Pablo lo dice en reiterada carta, como que, wow, o sea, estoy sobreponiéndome a mi antigua manera de ser. Él sigue siendo humano, seguimos siendo humanos, vamos a tener esta lucha y la seguiremos teniendo, pero lo importante es que poco a poco, gradualmente, debemos procurar adaptarnos a la nueva manera de ser, es decir, a la que Dios nos quiere llevar, amén. Entonces,
una de las cosas que como hijos de Dios, cuando estamos entrando en este reino, debemos procurar es ser prudentes. Personas que cuando hablan, hablamos con prudencia. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense que la prudencia dice que es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Es decir, lleven esto ahora al contexto del habla, del idioma. ¿Cómo debe ser, cómo debe hablar alguien que dice estar en el reino de Dios? ¿Cuántos están en el reino de Dios? Amén. Entonces debemos procurar cómo hablan la gente, cómo hablan las personas que están en el reino de la luz. Entonces, una de esas características es ser prudente en el habla. Me llama la atención que el salmista, David, él dice, él reconoce su debilidad, él reconoce que está luchando por esto y dice, Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería, porque él sabe que si él empieza a ser imprudente a la hora de hablar, comienza a ser grosero, comienza a decir tonterías, puede perder hasta su reinado o el propósito por el cual fue llamado, puede perder su lugar y su posición delante de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros también, solo por lo que decimos, por lo que declaramos, por lo que hablamos. Por eso él reconoce esta debilidad que puede está en nosotros latente, en un arranque de ira. Se nos sale la clase, como decía un profesor, se nos sale esa vieja manera y es donde Dios nos dice que seamos prudentes. Y David lo dice, Señor, que no diga ni una tontería, o sea, ayúdame, ¿verdad? Y debemos ser lo suficiente humildes para pedirle a Dios, Señor, tú tienes que ayudarme a ser humilde, a ser prudente, a no decir tonterías con mi boca, sino que más bien mis palabras sean, como declaramos al principio, palabras de bendición, de paz y no de guerra, sino que sean de riqueza, de sabiduría. Y algo muy curioso pasa cuando ejercitamos ese idioma, ¿no? Mira lo que dice Samuel. Hoy vamos a aprender muchos versículos, así que es importante que conozcamos Biblia, o sea, que conozcamos el código que está aquí y que hoy Dios va a traducir varias. El que lo agarró y el que no se lo perdió. Amén. Entonces vamos a 1 Samuel 16, 18. Y mira lo que dice aquí. Uno de sus sirvientes le dijo, estaban buscando a David estaban buscando al siguiente rey después de Saúl, ¿no? Entonces dice, uno de sus sirvientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén, toca muy bien en el arpa, es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además es prudente cuando habla y muy apuesto y el Señor está con él. O sea, me está describiendo, no, mentira. O sea, me llama la atención algo muy importante aquí. Una de las características que probablemente Dios haya tomado en cuenta para elegir a David, además de su corazón, es porque era una persona que era prudente cuando hablaba. Imagínense coronar como rey a alguien grosero, a alguien que no se sabe expresar, a alguien hiriente. ¿Qué puede ocasionar en una nación? No me responda. Ni piensen en nadie, por favor. Dios conoce el peligro, ¿no? Y por eso escoge a David. Y entre sus cualidades está la prudencia al hablar. Entonces, me gusta mucho esta frase y quiero que se la lleven. Nuestra forma de hablar determinará si Dios estará con nosotros o no. Ya Dios conocía la manera de hablar de David. Si David hubiese sido una persona mal hablada, grosera, no creo que Dios lo haya escogido para tal fin. Pero ya Dios sabía cómo estaba el corazón de David y además de eso, era prudente al hablar. ¿Cuántas personas hay aquí prudentes al hablar? Declárelo. Yo sé que no, quizás ahorita, ay Dios mío, pero decláralo, porque aquí vamos a declarar, aunque las cosas no sean como si fueran. Amén. Y venimos a aprender. Amén. Entonces, me llama la atención Colosenses 4:6, que dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Amén. Así que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Estamos como que en la mira, ¿no?
Siempre el inconverso, las personas que no conocen de Dios nos van a estar midiendo, nos van a estar probando. Y una de las cosas, como a mí me gusta que sepan que soy cristiano, no es porque yo diga yo soy cristiano o yo soy pastor, no. Que sea por mi manera de hablar, por mi manera de actuar, porque hago más de lo que digo. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer esto y no lo terminan haciendo. Que mis acciones y mi forma de hablar hablen por mí. El testimonio arrastra. Amén. Entonces, de algo que le he pedido a Dios por mucho tiempo, sobre todo cuando desde la primera vez que me tocó predicar una palabra de Dios, yo le dije, bueno, Señor, tú sabes que es lo grosero que soy, pero yo quiero cambiar. Yo le dije, Señor, si tú me vas a poner delante de un púlpito, delante de un micrófono para hablar de tu palabra, entonces ayúdame a quitar mi antiguo lenguaje, mi antigua manera de hablar, para hablar la tuya. Y Dios fue poco a poco quitándolo, no fue de la noche a la mañana, así que no se sienta frustrado si de repente usted siente que, wow, todavía de 10 llevo 5 palabras. No, vaya, eso es progresivo, el lenguaje no se aprende de la noche a la mañana. Yo me adjunté un reto adicional en este tiempo de aprender un lenguaje nuevo y estoy aprendiendo inglés, llevo como 2 semanas. Y ha sido frustrante porque, claro, es completamente hablado, no es que me van a hablar español, mira, pelota se dice ball, no, es completamente hablado en inglés. Entonces, wow, el choque es fuerte porque tengo que casi que pedirle que repita para poder entender lo que me quiere decir. Pero ha habido un avance, es decir, he tenido que tener paciencia y entender que el proceso de aprender un lenguaje no es algo de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere práctica, requiere esforzarse. De la misma manera que aprender un lenguaje de reino, de la misma manera que aprender los secretos que Dios tiene guardado y cada promesa deben ser escudriñados y se debe tomar con paciencia. Entonces, es algo que debemos tener como estilo de vida. Entonces, desde que yo empecé a aprender, empecé a leer la Biblia con detenimiento, no por leerla. Yo antes la leía así casi que voy a leer no, sino con detenimiento, con discernimiento. Yo quiero ser sabio. Bueno, para eso hay un libro, el libro de Proverbios, ¿no? Y yo le decía al Señor, Señor, si tú me has puesto delante de una red para guiarla, me has puesto delante de jóvenes, pues necesito sabiduría. No sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué predicar, no sé cómo guiarlo. Así que si tuviste algo en mí, bueno, yo lo creo, pero necesito dirección, necesito sabiduría para saber cómo hacerlo. Y comencé a leer y me llama la atención que al menos los primeros capítulos dicen joven, joven, repite mucho la palabra joven. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Excelente. Me agrada el entusiasmo porque sobre Casa de Oración hay una profecía y está dada a los jóvenes y a los que se creen jóvenes también. ¿Y cuál es la profecía? El profeta David nos decía en el aniversario que los jóvenes comenzarán a hablar como reyes, a vestir como reyes, a pensar como reyes, a tener pensamientos de reino. Entonces, ¿cuántos jóvenes están trabajando en eso? Son menos los amén, ¿ves? Pero yo sé que a partir de hoy eso va a cambiar, se van a esforzar más, ¿verdad? Porque para poder llegar a los que Dios no quiere traer, hay que poner en práctica esto. ¿Cómo voy a hablar como rey? ¿Cómo habla un rey? Bueno, aquí el rey David, háblele como el rey David, busque cómo es el rey David, lea salmos, proverbios, y usted se va a dar cuenta cómo debe hablar un rey, cómo debe hablar en el nuevo reino en el cual Casa de Oración está descansando ahora, y que tenemos que cada día luchar, la congregación, todos nosotros, para poder estar en esa tierra prometida. Amén. Entonces, el ambiente influye mucho en nuestra manera de hablar. Me acuerdo cuando yo llegué aquí a Caracas, se fue como, bueno, soy malo con la fecha, de verdad, creo que hace como 8 años, 2013, sí, 2013, abril creo. Yo me vengo de Barquisimeto, de mi tierra, mi Egipto, por así decirlo, y el primer lugar a que yo llego aquí a Caracas es la zona de Petare, creo que se llamaba La Bombilla,
¿Alguien la ha escuchado? Qué vergüenza, ¿verdad? Pues sí, llegué a ese barrio, ¿no? Pues yo no conocía Caracas en ese entonces y para mí no sé cuál era la zona buena, la zona mala. Bueno, aparte que mi situación económica tampoco es que me da para escoger mucho, pero bueno, yo comencé allí y al tiempo, cuando yo visitaba a mi familia de nuevo, ellos me decían, pero ¿por qué vienes hablando así? ¿Así como? Como, no sé, como malandro. Yo, en serio, no me daba cuenta que poco a poco se me fue pegando ese dialecto, esa forma particular de hablar, y yo, qué horror, de verdad. Entonces, no por la forma de hablar, oye, no estoy hablando aquí mal de ningún sector de Caracas, por favor, no quiero que me malinterpreten, sino que lo que quiero decir es que adopté una cultura, adopté una forma de hablar particular, un acento, ¿no? Entonces, el entorno influye mucho en nuestra manera de hablar. Si yo me la paso con personas flojas, ¿qué va a pasar al tiempo? Me va a volver el quinto flojo. Si me paso con sabios, al tiempo me va a volver el quinto sabio. Así que si queremos cambiar nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje, debemos procurar que nuestro ambiente, nuestro entorno sea rico en sabiduría, en un lenguaje de reino. Aquí en Casa de Oración, esta es una zona de reino, una zona donde te va a escuchar principios de reino, palabras de sabiduría, palabras de reino, donde su vida se va a edificar. Amén. Entonces, es importante de hecho, hay gente que dice que es contradicción, porque dice, bueno, pero es que uno tiene que estar con los pobres y ayudarlos. No, eso es otra cosa diferente. Yo hablo de adoptar lenguaje y cultura, forma de ser. Debo procurar buscar sabiduría. En Proverbios repite mucho eso, busca la sabiduría, busca el entendimiento, porque para poder disfrutar de todas las promesas que Dios ha escrito aquí en la palabra, debo establecer ciertos principios, ciertas condiciones, y el lenguaje es una de ellas. Entonces, en parte hay un versículo que está en Marcos capítulo 7, versos 15 y 16, que dice, la comida que entra por la boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y las malas palabras que salen de su boca. Aquí Jesús les habla a los discípulos acerca de que había como una especie de disputa, ¿no? Oye, que hay cosas que no podemos comer, ¿sabes? La antigua testamento y las reglas de Moisés, que si comemos un animal impuro, entonces me vuelvo impuro. No, Jesús le dijo, eso no es lo que te va a volver impuro. Más, si tú comes un perro caliente a las 3 de la mañana, bueno, eso impuro va a ir a otro lado. Pero lo que realmente contamina, lo que realmente debemos cuidar es lo que escuchamos, porque eso sí llega al corazón. ¿Y qué dice la palabra acerca del corazón? De ahí emana la vida. Y si está contaminado, ¿qué va a emanar? Contaminación. Entonces, allí Jesús era muy claro en decir que lo que nos hace impuros son los insultos, las malas palabras, que salen ¿de dónde? De la boca. Es decir, es lo que escuchamos. Mucho cuidado, iglesia, con lo que escuchamos, porque eso puede contaminar nuestro corazón, y si contamina el corazón, nos contamina delante de Dios. Entonces, por eso les decía que debemos procurar que en mi entorno haya sabiduría, en mi entorno, si mi casa de repente no es precisamente ese lecho de amor y de prudencia, pues yo debo crearlo. Si tú estás aquí es porque tú fuiste llamado a crear ese ambiente en tu hogar, en tu familia, y ser el portador de Dios, de esa palabra, de esa sabiduría, y un lenguaje nuevo para que tu entorno, tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, todos en el núcleo familiar comiencen a hablar un lenguaje diferente. Y si todos comienzan a hablar un lenguaje diferente, el lenguaje de la luz, entonces la vida de toda tu familia será transformada. Y además de eso, serán testimonios ante Dios. Amén. Y por último, ya estamos terminando, emociones heridas, lenguaje herido. A veces, cuando hablamos con sentimientos, con heridas. A mí me pasa mucho, ¿verdad? A veces no me doy cuenta y le he pedido a Dios muchas veces que me ayude, porque a veces tenemos heridas y creemos que nadie las ve, nadie las escucha, nadie las sabe, pero solamente con hablar
ya tú te das cuenta de la herida que hay en tu corazón. Porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay heridas, hay rechazo, hay heridas, entonces es lo que voy a estar hablando. Me hicieron, me dijeron, me miro así, el pastor me hizo así. No, debemos identificar si estamos heridos o no, porque no es el lenguaje precisamente del reino. Debemos procurar, así como el salmista le pedía de todo corazón a Dios, Dios ayúdame, que no salga de mi boca palabra de tontería. Entonces le pedí a Dios, Señor, ayúdame, porque a veces sin querer yo he herido a mi esposa, a mis hijos, quizás a veces justificado o no, no es la manera. Debo cambiar mi lenguaje y me obligo y Dios sabe que no miento, que busco esforzarme y me doy cuenta cuando ya mi lenguaje no es de reino, ya mi lenguaje no se parece al reino de la luz. Pero el llamado es a poder identificarme y poder hacer algo al respecto. En ti está el poder. En Proverbios, lo dije al principio, en Proverbios 18, 21, y por eso es que cada domingo nuestros pastores hacen una declaratoria, porque viene cargada de poder, y lo dice Proverbios, que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Por eso al principio les invité a declarar que hablaré palabra de bendición, de paz, de riqueza, de salud, y debemos procurar que nuestras declaratorias vengan acompañadas de poder, que vengan acompañadas de algo bueno, porque nuestra boca tiene poder y lo que digamos comeremos de ese fruto. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Algo que yo quiero ejercer, y nunca voy a entender la razón por la cual Dios me invitó a traer esta palabra hoy. Algo vio. Quizás hoy va a haber libertad, hoy va a haber unción, hoy va a haber poder, y no porque yo lo vaya a traer, no porque sea yo, porque quien lo va a hacer es Él. Pero tú debes creerlo. Sé que quizás has herido a alguien con tus palabras, pero eso ya quedó en el pasado. Lo importante es lo que tú vas a hacer a partir de ahora. ¿Cuál va a ser tu lenguaje? ¿Cuál va a ser ese idioma? ¿De cuál reino? ¿Qué idioma de qué reino vas a hablar a partir de ahora? Y yo me propongo a cambiar. Yo voy a cambiar. Yo quiero hablar un lenguaje de reino, un lenguaje de luz. Que mis palabras sean medicina. Que con solo declarar alguien sea sano. Que cuando hable haya esperanza, haya fe. Y debemos hacerlo, todos nosotros, todos nosotros.